Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe en este su programa dominical. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con mucha alegría de encontrarnos en este espacio que en radio y en redes sociales ha hecho una comunidad muy bonita, licenciado. Fíjate que la semana pasada estuvimos platicando con Solecita relativo a la cantidad de baches que hay en el Cerro del Fortín. No solamente eso, sino hay plantas que están, inclusive en las divisiones de concreto que pusieron. Pero también platicamos acerca de que de aquí, de Etla hasta la ciudad de Oaxaca, no hay posibilidad de que veamos una banqueta para nada. Inclusive hay mucha suciedad y hay demasiada basura que pues tendrían que levantar las agencias o los municipios conurbados, pero pues por lo que se ve no lo hacen. Y la verdad, solamente una vez al año tenemos la posibilidad de que medio se limpie algo cuando vienen las fiestas de los lunes del cerro. ¿No? Y además tendríamos que ver el otro lado de la moneda, licenciado, y esperar a generar menos basura, porque el tema no es quién la tiene que levantar, el tema es quién la está produciendo, porque vamos al mercado a comprar sin una bolsa de reciclar y vamos al mercado y pedimos bolsas y vamos a comprar refrescos porque hace mucho calor y refrescos embotellados y compramos botellitas de agua. Y si nos ponemos a hacer nuestra auditoría personal de la cantidad de cosas empaquetadas y en bolsas que estamos trayendo a nuestras casas, pues ahí encontramos de dónde sale tanta basura que está en las calles. Y una parte responsable es no tirarla, no sacarla a la calle, que sería por donde tendría que empezar. Decían, ¿no? Usted alguna vez lo comentó que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos tiene que barrerse, porque habla de gente que está cuidando su entorno y que está siendo limpia, pero también en las condiciones que estamos ahorita, pues una ciudad limpia tiene que ver con no usar tanto empaque, con ir al mercado con nuestras propias bolsas, con nuestro propio traste, con bolsas que estemos reciclando, para no tener esa gran cantidad de bolsas que luego no se desbaratan. El celofán, el plástico, El el PET. papel, el PET, ahí están en el basurero sin poderse transformar. Entonces sí hay que hacer ese compromiso y qué importante el llamado y el señalamiento de a quién le toca recogerlo. Pero aparte de eso, Conchita, aparte de que nosotros, los seres humanos, somos los primeros que estamos contaminando y ensuciando, ¿Sí? también hay que ver que la naturaleza también tiene su trabajo al respecto, porque en lluvias, en ventarrones, en lodazales, etcétera, se van gestando ahí pues problemas de insalubridad. Yo recuerdo que un cobao, creo que está aquí Pueblo en Nuevo. Pueblo Nuevo, pues yo tenía que transitar prácticamente todos los días hacia la ciudad de Oaxaca y hacia la ciudad de Etla. Y estaba un charco ahí inmenso que pues obviamente entorpecía la circulación de los que tenían acceso al Cobao. Y la verdad es que era un mosquitero, pero bruto. Y nadie le metió la mano, ni las autoridades del Cobao, ni tampoco pues las autoridades de Pueblo Nuevo. Y la verdad es esa. Por ejemplo, los camellones. Los camellones son terriblemente contaminantes. Crean una serie de animalejos. ¿Por qué? Porque la gente tira, los que van en autos tiran sobre el camellón algo. No sé, un pañal, una botellita, una lata de refresco, chicle, lo que quieras. Y entonces ahí en medio de una verdadera maleza que se va construyendo porque nadie corta pues la fauna y la flora que ahí va creciendo, entonces realmente se convierte en un camellón que ni sirve para transitar de un lado a otro, pero es decir, peatonalmente hablando, ni No, tampoco no. puede en un momento determinado pues ser sujeto pues de la atención de las autoridades. Y yo creo que ya es necesario no sé a quién corresponda. Si es una carretera, a lo mejor le corresponde a la federación,
pero también donde están los municipios conurbados, yo creo que tienen presupuesto para arreglar y para, pues en un momento determinado, limpiar. Y la verdad es que no se limpia. Son temas que hay que seguir hablando, Pues licenciado, y sí, mencionando y tomando la responsabilidad que nos compete. La semana pasada se anunció una serie de cursos o de talleres justamente sobre lo que usted decía, sobre la vegetación y sobre el arbolado urbano, porque no es nada más poner los árboles que a mí se me antojan porque los vi en otra ciudad, sino las implicaciones que tienen claro. para su mantenimiento y para también el cambio de los ecosistemas. Un investigador muy importante, muy interesante, lo estaba comentando, creo que es del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que ya están revisando ese tema y que habrá que seguir muy de cerca, porque no es nada más pongan árboles, es qué tipo de árboles estamos poniendo, no es nada más pongan plantitas, qué tipo de plantas y cómo las vamos a mantener. Pero bueno, es el momento de hablar de cultura, licenciado. Entonces, Solecita le toca decirnos qué va a pasar culturalmente en actividades de esa naturaleza aquí en Oaxaca. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este último domingo de marzo del 2025. Les platico que se inauguró en el Museo del Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas la exposición Una mano al borde de la sombra, con piezas de Ricardo González, que desde una estética de lo siniestro nos sumerge en un inquietante paisaje pictórico habitado por presencias incompletas y aisladas, sonrisas que emergen de la oscuridad, gatos salvajes y restos de fruta flotando en un óleo cósmico. La muestra fue posible gracias a la cortesía de Daniela Elavara Gallery y la curaduría de Julio Barrita. Disfrútala en el MAC. En el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo se inauguró la exposición Huellas de lo que falta, integrada con obras de Alexia Zúñiga, Mario Cruz y Paloma Luniz. Visítala en la sala 7 de este recinto cultural y la entrada es sin costo. No te pierdas las 3 exposiciones que se presentan en el taller de artes plásticas Rufino Tamayo. En el patio se muestra con motivo del Día Internacional de la Mujer Voces de Resistencia con piezas del colectivo Hurtarte. A través de grabados en gran formato exponen las situaciones y la realidad de muchas mujeres hoy en día. En la galería frontal del taller se aprecia la exposición colectiva titulada Semilla de Nube. La muestra nos invita a contemplar la realidad tangible del mundo físico en contraste con la fugacidad y la espiritualidad. Y Latidos de mi corazón del colectivo Yeshova en la galería Roberto Doniz. Una mirada a las distintas formas de ver y sentir el latir del arte a través de este colectivo, originario de Salina Cruz. La entrada es libre y ya puedes visitar la más reciente exposición de la exposición fotográfica de la periodista y amiga Gina Mejía en la galería Planta Alta de la Biblioteca Nestrosa, titulada Evocaciones y formada por las series Volver, en la que se ha documentado fiestas de barrios y pueblos de Oaxaca, entre copa y copa con instantáneas sobre cantinas tradicionales y hoy no se fía, mañana sí, con piezas que ilustran tendajones de antaño. La curaduría es de Alejandro Castellanos, disfrútala a la entrada libre. En el Museo Estatal de Arte Contemporáneo de Oaxaca se inauguró Labrar Piedras, exposición escultórica que reúne el talento de los canteros de Magdalena Pasco. El grabado y la escritura han sido testigos del tiempo, tallando la memoria de antiguas civilizaciones en piedra. Hoy esas huellas nos revelan la grandeza del pasado, vigente en Independencia sin número en San Bartolo, Coyotepec. Con motivo del Día Internacional del Jazz se presenta en la Biblioteca Nestrosa la proyección de la película Jazz of a Summer Day, film ambientado en el Festival de Jazz de Newport de 1958. Dirigida por el fotógrafo comercial y de moda Ben Ster y Aram Abakian, quien también editó la película. La actividad se desarrollará el próximo jueves 3 de abril a las 7 de la noche y la entrada es libre. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca. Y desde ahí continuamos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Gracias.
Como de costumbre, un hermoso comentario y muy nutrido de información, doña Solecita. ¿Qué pasó, Conchita? Qué muestra tan bonita de creatividad y de entusiasmo. Por ejemplo, Gina, que ha sido una compañera del periodismo cultural, ahora haciendo fotografía y exponiendo, de verdad es orgullo porque ella podría quedarse haciendo su trabajo como reportera cultural en las columnas de cultura y ahora hace un esfuerzo adicional y nos regala tanta creatividad. Y así hay en Oaxaca muchos proyectos que son respuesta del interés, del gusto y de las ganas de trabajar, de cuánta gente con talento que hay aquí. Fíjate que me acaban de informar que afortunadamente ya el Cerro del Fortín está pues prácticamente concluyendo su mantenimiento en cuanto a los baches. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, pues es que toda la ciudad ahí hay que estar haciendo arreglos. Mire, la semana pasada hubieron protestas en la parte norte de la ciudad de Oaxaca por la falta de agua, que ya viene la escasez de agua, porque por las bases de los trabajadores. Total que la ciudad se volvió un caos durante 1 o 2 días y la vialidad, pues bien, gracias, había que tener mucha paciencia o de plano caminar en estos días de tanto calor en donde además es de cuidarnos muchísimo porque el golpe de calor llega en cualquier momento, no se siente cuando llega el golpe de calor, así es que manténgase usted no hidratado con agua pura, sino con agua con minerales y comiendo cosas que puedan ayudarle a retener también los minerales, infórmese bien y cuídese y cuide a la gente grande y cuide a los más jovencitos que no sienten sed, entonces hay que tener vigilada a toda la familia. Y sobre todo también hay que cuidar mucho que no se desperdicie el agua. Exacto. Fíjate que el miércoles pasado, en un noticiario de la capital de la República, oí que en lo que es la Ciudad de México, simplemente el 2024 se reportaron en un mes, no sé de cuál mes del 2024, 19,500 fugas de agua. Wow. Eso es increíble. Claro. Claro, es una megalópolis inmensa. Bueno, pero aquí, guardando las debidas proporciones, también, si ven que hay desperdicio de agua, inmediatamente hablen a Cuenagua. pues es que se habla Zapao y te dicen bien, gracias. Ah, no. Ay, sígale. En serio, o sea, hay unas que póngale un chicle, uno ¿no? sabe que ya llegó el agua porque ve la fuga en la calle. O sea, uno sabe que hay zonas de la ciudad que dice, ya está llegando el agua porque se está escurriendo por la banqueta, pero bueno, hay que hacer nuestro primer corte. Gracias a la Mexicana que nos permite transmitir este mensaje en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Nuestra recomendación, quédese porque ya empezamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. De leyendas oaxaqueñas, los árboles de Achiutla y el flechador del sol. En un lugar conocido con el nombre de Achiutla, que significa de donde viene el agua, hay dos pequeñas cordilleras separadas por un barranco, en cuyo fondo corre un pequeño río de aguas cristalinas, que nace precisamente en una de esas montañas. Este riachuelo fecundó dos árboles hermosos, corpulentos, que produjeron a los primeros caciques, varón y hembra, de quienes por generación tuvo principio la raza mixteca. Así los hijos de los árboles de Achiutla se dispersaron para ir a poblar otros lugares, y a Tilaltongo llegó el más valeroso de ellos, armado con escudo y saetas, y presto a cualquier desafío. Mas Tilaltongo era tierra deshabitada y únicamente el sol, ya en el ocaso, parecía desafiar al mixteca, quien raudo lanzó poderosa flecha hacia él en el momento en que el ocaso mismo teñía de rojo al cielo. El flechador del sol interpretó este fenómeno por una herida mortal del astro rey que huía rápidamente tras las montañas.
y tomando posesión del lugar, estableció en él la capital de su imperio. Un espacio cultural. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en A Contragolpe y el tema de hoy es muy interesante. Como de costumbre, estoy seguro que nos vamos a quedar cortos, no solamente porque hay mucho de qué decir, sino también porque las explicaciones que nos da nuestro gran invitado y amigo Prometeo Sánchez Islas son fascinantes y nos envolvemos en el pensamiento para poder cristalizar en la mente lo que es su comentario. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los mitos fundacionales de la humanidad, ya bien sea poblaciones o origen de personas, etcétera. Y además les presento nuevamente a quien ya no requiere tal presentación, a nuestro querido amigo Prometeo Sánchez Islas. Adelante, Prometeo. Pues muchas gracias, es un tema muy bonito. Los mitos, a diferencia de las leyendas, narran historias relacionadas con el origen de algo, pero algo importante, ¿no? Como una ciudad o una civilización. Generalmente están protagonizados por dioses o seres sobrenaturales, aun cuando intervengan seres humanos, pero los dioses no pueden faltar, las divinidades. Poseen siempre un carácter sagrado. Esto los vincula de alguna manera con alguna religión y ayuda a consolidarse mediante rituales que la gente acepta y después incluso son incorporados dentro de la historia, porque acuérdense que la historia también es una construcción. Y al final ocurren en una temporalidad imprecisa, o sea, no tienen tiempo, pueden estar ocurriendo ahorita o ocurrirán en el futuro, porque pues los mitos son algo que va más allá de la escala humana. Y dentro de los mitos famosos, pues están los de las fundaciones de las ciudades. Podríamos comenzar con algunos mitos importantes, siendo yo creo que el que se lleva las palmas la fundación de Roma, porque Roma es la capital del mundo, el centro del universo, el ejemplo de cualquier imperio que se quiera considerar serio y amplio, ¿no? Cualquier gobernante imperialista, así tipo los que tenemos ahora, pues intenta ser como Roma, guardadas las proporciones desde luego, pero todo el mundo quiere ser un César romano. Y ese imperio, esa gran ciudad que empieza con una ciudad y después se convierte en un imperio, Roma lo mismo es ciudad, que es cultura, que es imperio, o sea, que es territorio, tiene varias acepciones y tamaños la palabra Roma, comienza o lo podemos comenzar en la parte mítica, que se va entreverando con la historia, pero pues tiene más de mito, con el rey Numitor. Este Numitor, a quien vamos a mencionar 2 o 3 veces, es el rey de Alba Longa. Aquí me detengo un poquito porque Alba Longa quiere decir algo así como loma blanca. Y eso de blanco va a aparecer en Tenochtitlan con Aztlán, va a aparecer en Monte Albán con Oaxaca, va a aparecer en un montón de lugares porque lo blanco tiene un simbolismo importantísimo para la creación. O sea, de hecho, lo blanco viene después de lo negro, de la oscuridad, de donde no hay luz. Bueno, Alba Longa fue fundada por aquellos que regresaron de la guerra de Troya. Héroes y otros que regresaron de la guerra de Troya, entonces es un lugar importante que está muy cerca de la actual Roma, son los cerros que están ahí enfrente. Bueno, ahí había un rey llamado Numitor, tenía un hermano envidioso llamado Amulio, no nos importa mucho su nombre, pero este Amulio le da golpe de estado a Numitor, lo hace a un lado, mata a los hijos varones que tenía y a una hija guapísima llamada Rea Silva la mete al claustro. Y siendo enclaustrada como virgen vestal, las vestales eran las vírgenes más importantes dentro de los rituales romanos, pues no va a poder tener hijos, así que ya este señor ya no va a tener competencia porque la mujer ya no va a tener hijos y ya no va a haber quien
quien le haga la guerra después. Sin embargo, a Rea Silvia, que era guapísima, la seduce nada menos que el rey de la guerra, Marte. La vio, se enamoró y bueno, pues tuvieron gemelos. Es así como sin que lo quiera Rea Silvia, la Virgen, ni lo quiera, menos Amulio, pues nacen Rómulo y Remo. De hecho, nace Remo primero, Rómulo después, y nacen, otra cosa importante en el mito, el día de primavera del año 771. Y ahí todo va a suceder en primavera, ¿eh? La primavera es importantísima en estos mitos, así como en el budismo, la luna siempre es importante, ¿no? Bueno, entonces este Amulio, el hermano, temeroso de tener rivales, ordena que asesinen a Remo y a Rómulo. El hombre que está encargado del infanticidio no lo puede hacer, prefiere abandonarlos a su suerte en el río Tíber, los mete en una canasta, la corriente se lleva a la cesta y encalla por ahí en un pantano. Y bueno, el caso es que una loba llamada Luperca los rescata, se los lleva allá a un ladito donde está su cueva, ¿no? Y junto con la ayuda de un pájaro carpintero, que además eran los árboles sagrados de los animales sagrados del dios Marte, pues los cría un poco en secreto durante unos días, hasta que un señor, una especie de campesino sencillo llamado Amulio, y los encuentra, los ve, los rescata, se los lleva a su casa, y la esposa, Aca Larentia, los cría. Bueno, aquí es importante esta mujer, Aca Larentia, y también va a ser importante la mamá, desde luego, porque las mujeres juegan un papel importantísimo en la historia italiana, en la historia romana. Ahorita veremos por qué. El caso es que esos chicos crecen, algún día regresan a esta ciudad Alba Longa que mencionaba, que es como Loba Blanca, matan al que había destituido a su abuelo y lo ponen nuevamente en el trono. Y él les dice, bueno, ustedes pues, son hijos de un dios, además son importantes y son mis nietos. Ustedes seguramente quieren fundar una ciudad. ¿Quieren esta? No, vamos a fundar una nueva. Pero los augures, los que ven el futuro, dicen, pero no puede ser así como así. Tiene que ser el sitio donde los dioses elijan. A ver, ustedes digan. Y ambos hermanos, Remo y Rómulo, dicen, pues tiene que ser cerca de donde nos rescató la loba. Es un lugar milagroso. Y además los animales, tanto la loba, bueno, es un lugar milagroso. Esto sucede en 2 de las 7 colinas que tiene Roma, ¿no? Entonces, hay una colina que le llaman el Monte Palatino, otra que se llama el Monte Aventino desde entonces, ¿no? Y uno se va a un lado, Rómulo a Palatino, Remo se va al Aventino, y según los augures, el que vea más aves y haya testigos, será quien gane y será el rey. Y eso pasa con Rómulo, que ve 12 pájaros, mientras Remo ve solamente 6. Entonces se dice, bueno, pues va a ser esta nueva ciudad en el Palatino, que es una loma que está arriba de la cueva esta. Debo decir que Roma, pues para los que conocen, es una zona de barrancas y de cerritos amontonados, ¿no? Entonces abajo está la barranca, el río, lo que eran pantanos, que muchos han sido rellenados, y arriba la loma palatina, que es la de los palacios, ¿no? Donde vivió después ya la gente rica. Realizan un ritual, determinan los límites de la ciudad, y Rómulo dice, estos límites son la base de lo que será un imperio. Quien los cruce será muerto. Y traza con una yunta toda la hilera, que es difícil porque es una topografía difícil de lo que será la Roma primigenia. Pero para entonces Remo pues ya había dicho, no, pues yo soy el mayor. Y además, ¿quién dice que efectivamente eran 12 pájaros? La envidia, pues. Y quiere ir a reclamarle a su hermano. Atraviesa la línea que acaban de hacer en el suelo con el arado, y el otro, ni tardo ni perezoso, le clava la espada. Lo mata y se acabó el asunto. Y le dice, quien quiera que cruce esta línea será muerto. Las fronteras de Roma son inviolables. Ese es un imperio poderoso. Se acabó la competencia y se queda Rómulo solo. El 21 de abril del año 753 se funda Roma, día de primavera.
arquitecto, y dice que le pone Roma por su hermano Remo, ¿no? En honor al hermano Remo, en memoria del hermano al que se echó. Pero cuando se escucha este mito, pues uno no puede evitar pensar en Caín y en Abel, que también eran dos hermanos que de alguna manera no podían estar juntos y uno tuvo que salir de ahí. No sé si a usted le parece un símil, pero ahorita que lo estaba contando y cuando yo lo estaba leyendo, dices, pues sí, al final también Caín y Abel les pasó lo mismo. En todas las mitologías hay gemelos y hay Sí, uno que puede parecer el bueno y que puede parecer el malo, pero el malo no es tan malo, todo depende de las circunstancias. Lo que pasa es que estoy diciendo las cosas muy rápido también, ¿no? Y hay Ya. que saltarse las circunstancias, pero aquí tenemos a Quetzalcóatl y Xolotl, por ejemplo, que son gemelos. Los mayas tienen a Xbalanque y no me acuerdo del otro, ¿no? Y así por es que son los creadores de la civilización maya. Entonces, en el caso de la Biblia, pues Caín es el que va a fundar todas las partes buenas. Al final de cuentas, es el malo porque mata a Abel, pero es el que va a fundar Al los revés, ¿no? juicios. ¿Que no es Abel el que mata a Caín? Caín, No, Caín Caín, Ah, ya, ya. mata a Abel. sí, sí. Y el otro gemelo de los mayas no es Huracán, No, no, ¿no? ese es un dios. De los Ah, gemelos son, ahorita me acuerdo, uno se llama Xbalanque y el otro ok, Uxapú, sí. Xnapú, algo así. Ah, ok, En tu caso es que hay gemelos, pero eso de que son buenos o malos y eso de que lo mató, también hay que ver que es un mito, es un símbolo. claro. Quizá nunca lo mató, quizá nunca trazaron la ciudad, quizá nunca sucedió en primavera, quizá todo lo que estoy diciendo es pura leyenda o puro cuento para una película. Pero bueno, el mito de Roma se explica porque antes hubo un pueblo troyano. Exacto. Y aquí hay que ir enlazando una serie de mitos uno tras otro, porque la guerra de Troya se dio por otro mito relacionado con la belleza y con el conjunto de todos los dioses que se habían reunido, elegido después a la más bella, que es otro. Al final ganan los aqueos o los griegos, les decimos nosotros, la guerra de Troya, y los que estaban adentro, importante reino, a los cuales pertenecía un héroe llamado Eneas, a quien le Sí, dedica después el gran poeta Virgilio la Eneida, ¿no? Narra cómo este héroe Eneas sale de Troya incendiada con su hijo y con su padre a cuestas y van a hacer todo un periplo igual que Ulises, que Aquiles, ¿no? Que se va años a recorrer las costas de por ahí de Grecia e Italia actual hasta llegar a la entrada del río Tíber y llegar sus descendientes a fundar esta famosa ciudad de Rea Silvia. No, 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 esa es la mamá, de así. Alba Longa, ¿no? La Ciudad Blanca, que es a donde van a ser Rea Silvia. Ya está nuestro primer mito fundacional. Como dijo el licenciado hace un rato, nos va a faltar tiempo. No, Hay no, otro muy bello que es el de Cusco, pero vamos a ir a un corte. ¿Y qué les parece si volvemos a esta conversación tan bonita que estamos teniendo con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas? Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y la verdad, maravillosa la explicación que nos está dando Prometeo sobre la fundación de Roma, ese mito tan importante para la cultura occidental. Pero bueno, creo que nos vamos al otro lado del mundo. O sea, nos venimos a América y creo que es importante hablar de otra ciudad que es preciosa y que tiene también un mito formidable, Cusco, en el Perú. Adelante, Prometeo. así es, el dios Sol, llamado Inti en lengua quechua, cuando concluyó el diluvio, envió a la tierra a sus 4 hijos, cada uno con su esposa, para civilizar una tierra que había quedado devastada. Al primer hijo, sus hermanos, voy a sintetizar,
lo enterraron vivo o lo encerraron en una montaña hueca. Lo meten en una cueva y cierran la montaña. Hay que tener en cuenta que son dioses y pueden hacer esas cosas, ¿no? El segundo fue convertido en piedra porque profanó un ídolo que era importante para unas culturas anteriores y no se vale atentar contra religiones ajenas, ¿no? Puede uno odiar a los seres humanos, pero no odies a los dioses ajenos, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, tercero, ese tercer hermano también fue petrificado, se perdió en la Pampa, diríamos hacia el sur, ¿no? Hacia lo que es Argentina, así que solamente quedó el hijo Manco Cápac con Mama Oclo, quienes parten del lago Titicaca, que es un lago que es altísimo, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y no se congela, ¿no? Donde Inti les dio un bastón de oro que les serviría para determinar dónde fundar su ciudad. Manco Cápac y Mamá Oclo recorren entonces de sur a norte, ¿no? El hermoso valle la cuenca del río Urubamba, algo que actualmente se llama Valle Sagrado, pero que en realidad es una cuenca muy larga, muy fértil y muy hermosa, ¿no? Hasta llegar al altiplano de Cusco, donde el bastón, digamos que reconoce esa fértil tierra y el valor estratégico del punto, y ahí se clava, o lo clavan, como uno quiera ver. Ese punto va a ser el Axis Mundi, o sea, el eje del mundo de los incas. Hay que decir también que en Roma había un Axis Mundi, y que estaba donde murió Remo, que actualmente hay un templo ahí. Bueno, hay quien dice que también en Roma ahí está el templo donde sacrificaron y martirizaron a Pablo, pero bueno, ahí se van juntando otros mitos. El caso es que allá en Cusco, Manco Cápac y Mamá Oclo ya tienen el lugar, pero ahora le falta gente, así que se dedican a buscar gente en todo lo que ahora sería la mitad de Sudamérica. Era gente sin civilización, era gente semisalvaje que andaba por ahí, la traen, la juntan para crear un mundo, un reino. Hay que recordar que están creando al mundo, ¿no? No había nada. Los pobladores que trajo entonces Manco Cápac, que era el hombre, y fíjense, ahí habría que entenderlo, se convirtieron en ciudadanos de primer orden, porque era el primogénito, además tenía derechos. Los que trajo Mamá Oclo fueron ciudadanos de segundo orden. No hablo de que las mujeres fueran de segundo orden. Ella era mujer, pero trajo hombres y mujeres y niños y todo. Y a todos los que ellos trajeron les dieron conocimientos, tradiciones, les enseñaron a cultivar la tierra y los valores éticos, que hay una especie de decálogo inca muy bonito, parecido a los nuestros. Desde ahí, a partir del bastón, repartieron el mundo en 4 fragmentos que se llama Tahuantinsuyo. Esa fue el gran imperio inca, y a las montañas de los Andes les pusieron nombre y quedaron todavía en la actualidad como marcadores, porque se ocupan con los observatorios que tienen ahí, que se llaman intihuatanas, para marcar dónde sale el sol, dónde sale el solsticio, por dónde sale Venus y todo lo demás. Así que hay una cosmogonía muy completa en la creación de Cusco, que además el trazo de la ciudad, en realidad son 2 ciudades, es Cusco y Sacsayhuaman, que está un poquito más arriba. Sacsayhuaman es donde se hacen todos los rituales en cada primavera también, ¿no? Cada vez que nace nuevamente la luz y la alegría y todo lo demás. Y Cusco, la ciudad en sí, que está trazada conforme las sombras del sol, o sea, está radiada, aunque desde arriba parece cuadriculada, no está tan cuadriculada porque está medio radiada, apuntando hacia donde sale el sol. Así que esa es más o menos la, la historia de Cusco en su fundación mítica. Y no sé si quieran comentar algo, pero... Bueno, que pues prácticamente la tierra inca no era solamente lo que es actualmente Perú, era mucho más amplia, ¿no? Sí, abarcaba Ecuador, un pedacito de Colombia, todo Bolivia, parte de Argentina, un pedacito de Venezuela. Sí, era un gran tramo, Chile, ¿no? Hay un río que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que atraviesa Argentina y Chile, y ese fue el límite al que llegaron. De ahí ya no pasaron los incas, y después con la conquista de ahí ya no pasaron los españoles también. Ya era Claro. demasiado feraz. Oye, pues si te parece, pasamos a más al norte, a la Gran Tenochtitlan.
No, pues ese es de los nuestros, y ese nos debería llevar como 2 horas narrarlo, porque es impresionante y nos deja muchísima enseñanza como los otros. Eso está narrado fundamentalmente en algo que conocemos como el Códice Boturini, que habla de la peregrinación de las tribus nahuatlacas que salen de un lugar conocido como Aztlán. Lo voy a decir todo sin agudos porque parece que así se pronunciaban, Aztlán, a veces decimos Aztlán, que también tiene que ver con la blancura. Si traducimos Aztlán, más o menos tiene que ver con las garzas o con lo blanco, o con el cielo blanco, el agua blanca o las garzas blancas. En realidad podríamos traducirlo como el sitio de la luz por lo blanco. Vienen de la luz. Aztlán también tiene varios nombres, ¿eh? Chochopan, Colhuacan, Chicomostoc, que quiere decir 7 cuevas. Al final de cuentas es lo mismo porque en Aztlán había 7 cuevas y había un cerro y había un golpeteo. Hay que recordar que vienen del mar, ¿no? Llegan del agua, pues, y pasan a la tierra para hacer su gran peregrinación que va a durar, pues históricamente dicen que son como entre 250 y 300 años, y a lo largo de este recorrido un ancestro de ellos, porque aquí los ancestros son sumamente importantes, de nombre Chimalmá, que no hay que confundir con Chimalma, o tomó el nombre de Chimalmá, que era el nombre de los gemelos Quetzalcóatl y Xolotl, que son quienes a su vez habían fundado Tula muchísimo tiempo atrás, el que llamaban en los códices Toyán o Tolan, se pronuncia Tolan según dicen los arqueólogos, con ese Tolan que actualmente decimos Tula. No solo es el Tula que conocemos de Hidalgo actualmente, ¿eh? Sí se fundó ese Tula, pero hay otros Tulas. Entre los Tulas fundados está Cholula, por ejemplo, Cholula Toyán, Teotihuacán, hay varios Tulas. Bueno, es un Tula mítico. Él y otros 3 sacerdotes conducen a todas estas tribus, llevando cada uno un paquetito sagrado que se llama Tlahuiminoli, que era un conjunto de plantas aromáticas y medicinales que servían para sus rituales, que les fueron ayudando mucho a lo largo de todo el recorrido. Bueno, el mito dice que la divinidad les ordenó fundar su reino donde encontraran un águila sobre un opal. Ese punto lo encontraron. Ese punto se llama México. Es el ombligo, la traducción de México, ¿no? La traducción del náhuatl es en el ombligo de la luna. Tenochtitlan es el lago de la luna. Bueno, ese ombligo de la luna es el axis mundi de los mexicas. Para ellos, ahí está el eje, ¿no? Los incas tenían el suyo, los romanos el suyo, los griegos tenían el suyo en Delfos. Y bueno, lo de la serpiente entró después. El águila hay que entender, como dice el arqueólogo Matos Moctezuma, quizá nunca vieron ningún águila, ni ningún opal, ni ninguna nada, porque ese es un mito, pero no importa, llegaron. Hay que recordar que llegan a lo que ahora es el altiplano de la Náhuac, que Náhuac también quiere decir tierra rodeada por el océano, o sea que es un lugar mítico, ¿no? Llegan a Chapultepec, son mal vistos, los mandan a un lugar lleno de serpientes y de bichos para que se mueran, pero al final son tan resistentes que dominan a los bichos, se los comen y se instalan y crean Tenochtitlan, ¿no? Entonces, el águila en realidad es una de las representaciones de Huitzilopochtli, que es la divinidad protectora, la que los venía guiando, la que les dio la orden. Y el águila va a ser el animal insignia. El águila es el sol para ellos, es el equivalente al Inti de los incas, y es el equivalente a otros soles, ¿no? Entonces, para ellos, el águila es el sol y el nopal es la humanidad. Las tunas son el corazón. Y recuerden que el corazón tenía muchísima importancia para mantener al universo en funcionamiento, ¿no? Y desde luego estaban sobre unas piedras, un montículo de piedras que vienen a representar el cerro primordial con las oquedades, que son las cuevas de Chicomostoc, de donde vinieron y donde salieron 7 conjuntos de tribus, cada una por su lado. Bueno, después ya se le añade lo de la serpiente, parece que eso es posterior, entre cristianizado y medio no cristianizado, pero bueno, para los náhuatl, para los mexicas, la serpiente era un ser de sabiduría. Hay que tomar en cuenta que la serpiente emplumada corresponde a Quetzalcóatl, el dios que lo mismo está en el agua que en la tierra y que como es alada o emplumada también vuela y que además enseñó la música, las artes, las letras, todas las cosas buenas. Lo que decíamos hace rato de Caín,
¿no? Este las enseñó. Entonces, en cada mitología tiene lo suyo. Hay que tomar en cuenta que estos mitos fundacionales lo que justifican es la tenencia de la tierra, es el pacto que hace Dios con los ancestros, porque así como mencioné hace rato lo de Cusco y como se mencionó lo de Rómulo y Remo, ellos van a fundar una ciudad en un territorio que dicen ahora es mío. Así como en la Biblia los judíos buscaron la tierra prometida, también estos tenían su tierra prometida. Y cuando ya lo lograron, los historiadores del momento toman los mitos y los convierten en historia, porque hay que recordar que los aztecas, a través de Tlacaelel, ¿no?, que fue el consejero de 4 o 5 emperadores aztecas, reescribe la historia de los mexicas y les da un halo tolteca para decir somos los descendientes de Quetzalcóatl, de Xolotl, y desde luego estamos guiados por Huitzilopochtli, que es el dios solar, el dios águila, el que derrotó a la Coyolxauhqui, el que formó las 400 estrellas. 400 es una forma de decir 400,000 o 400 millones, ¿eh? Las 400 estrellas que eran los dioses sureños que forman el firmamento y que está en el cerro de la serpiente, ¿no? El Coatepec. Que ese es otro mito muy bello, ese de Coyolxauhqui, que también ojalá y nos pueda dar tiempo de comentar, porque como usted bien lo dice, eso justifica también el poder y el dominio sobre otros pueblos que aceptan esos mitos como verdades absolutas. Y qué interesante esto que nos comenta, arquitecto, de cómo se reescribe la historia, y nos extraña que de pronto en los últimos años estén reescribiendo historias y contándonos nuevas verdades históricas, pues no están haciendo otra cosa más que justificando el poder también. Pero bueno, vamos a hacer nuestro siguiente corte y vamos a continuar con estos mitos fundacionales que dan sentido a tiempos históricos también. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues siguiendo lo que el arquitecto Prometeo nos está comentando, nos hemos quedado atorados en este islote pantanoso, lleno de historia, lleno de simbolismo, de serpientes, y es muy difícil salir de ahí, arquitecto, porque al final decíamos, estos mitos nos dan identidad, y cuando estamos hablando de nuestra propia identidad, pues la curiosidad nos sigue, y quisiéramos saber más. Por ejemplo, hace un rato usted nos hablaba de esta fundación de la Gran Tenochtitlan, de cómo justifican a través de este mito de la serpiente la posesión de la tierra, pero alrededor hay otros mitos que empezaba usted a compartir. Pero es importante mencionar que no es un islote nada más, sino que a través de una técnica de chinampas o el chinampatli hacen crecer el territorio, y ahí es donde se funda la Gran Tenochtitlan. Adelante, Prometeo. Además, en la parte histórica hay que contemplar que estas tribus no eran salvajes, aunque eran chichimecas de origen muy lejano. En realidad estos mexicas que llegaron no eran chichimecas salvajes, eran tipos que ya tenían rituales, organización social, conocimientos hidráulicos, lengua, religión, en fin, ya estaban ilustrados, pues ya Quetzalcóatl había hecho su labor, o sea, sí eran como hijos de Tula. Y en el caso de la Coyolxauhqui, pues que es importante, porque aunque es una víctima propiciatoria, pues viene a ser una de las hijas de la Coatlicue, esta diosa que está vestida de serpientes, que vive en el Cerro de la Serpiente, en el Coatepetl, y donde esta hija va a alebrestar a sus hermanos para que maten a la mamá. Otra vez la muerte, pero repito, no es la muerte de un homicidio, son muertes simbólicas, porque ella ha quedado embarazada milagrosamente. O sea, como las mujeres que estamos mencionando, y si mencionamos más, siempre hay mujeres, vírgenes o no, que han quedado embarazadas milagrosamente en cada religión. Entonces se trata de que haya un ser que nació, quién sabe cómo, pero hay un Dios que sopló ahí y ya. El ser que está en las entrañas de la Coatlicue es Huitzilopochtli, que ante el ataque que va a sufrir su madre cuando él está en gestación,
y que se vienen acercando los surianos, y que cuando uno lee toda la historia esta es emocionante porque van subiendo y ya suenan los tambores y sacan las macanas y bueno, toda la guerra para atacar a la madre, que pues es una diosa y es poderosa, pero son 400 hijos más la Oyolchausi, que es hija, la van a matar. Entonces, a punto ya de alcanzarla, nace Huitzilopochtli, pero nace igual que nació Atenas en Grecia, ya mayor, ya vestido, armado y con todo el conocimiento, y derrota a todos. Le corta la cabeza a su hermana, la arroja colina abajo, se va desmembrando, ¿no? Al final esta se va a convertir en la luna, la Wojciechowski, él se va a convertir en el sol, y los hermanos a quien mata a todos se van a convertir en las estrellas. Esto podríamos entenderlo más si viéramos la mitología hindú, porque la muerte va a llevar a la vida. Al final son dharmas, pues son ruedas. Alguien muere para nacer. Entonces, ¿las estrellas de dónde salieron? Bueno, pues de la sangre de estos dioses sureños, ¿no? Así que Huitzilopochtli es un dios que es sabio. También recuerden que tiene un colibrí, ¿no? Tiene un colibrí que es el de la sabiduría, es el que lo aconseja. Siempre que veamos un colibrí, lo vemos ahí muy raro, como el soldado más poderoso anda con un colibrí, parece hasta medio afeminado a veces, pero no, es el colibrí, igual que con los incas, es el animal de la sabiduría. Le gana al cóndor. Bueno, esa es otra leyenda que hay que, no porque sea más fuerte, sino porque es más inteligente. ¿Eh? Bueno, pues ese tipo de cosas hay ahí con los náhuatl. Y pues no sé si seguir con esto porque le seguimos jalando al tema. Pero hay Y vamos continuando. Y decía usted, arquitecto, que habían quedado algunas otras, entre los griegos, entre los romanos, que son también muy bellas y muy interesantes, y donde, así como nos va guiando, pues vamos viendo que hay elementos coincidentes, ¿no? Ahorita usted nos hablaba de las vírgenes, de los gemelos, de los lugares blancos, de la primavera, que son elementos comunes. Sí, casi siempre aparecen el sol, el águila, casi siempre aparece, ¿no? O esos animales equivalentes al águila. El caso de Atenas, por ejemplo, es una ciudad fundada muchísimos años atrás. Esta viene desde la época prehistórica, 6000 años antes de Cristo, ya había gente por ahí en esas lomas. Pero la parte que nos interesa es cuando se organizan por primera vez para establecerse y quieren tener un dios patrono. Y los dioses en aquellos años no tienen que ver con los que tenemos ahora. Esos dioses se peleaban por ser el patrón de la ciudad. Claro. Dos que se pelean por ese lugar que es muy estratégico, Atenas, ¿no? Frente al puerto del Pireo, ahí dominando toda esa parte del mar Mediterráneo, pues fueron Poseidón, el dios de los mares, que era un dios súper poderoso, al que todo el mundo le metía miedo, porque además era violento, era enojón, fuerte, y bueno, todas las cosas, y Atenea, la diosa que representa lo otro, ¿no? La estrategia, la inteligencia. Bueno, el caso es que los atenienses, que por eso además fueron los creadores de la democracia y de la votación y de todo eso, dicen, bueno, no se peleen, a ver, ¿qué ofrecen para que los elijamos a ustedes? Porque nosotros vamos a hacer sacrificios. Y Poseidón ofrece clavar su bastón, cosa que hace, su tridente, y aparece agua, agua salada, porque él es el dios del mar, ¿no? Brota mucha agua. Como es un pueblo marinero, pues le llama la atención, pues hay que aplaudirle. Y entonces Atenea clava un olivo, se le quedan viendo el arbolito, ¿y eso qué? Les voy a enseñar, el olivo da aceitunas, con aceituna pueden hacer este aceite, pueden hacer esta comida, pueden hacer este lubricante, pueden hacer todo lo que se puede hacer. Es que el olivo es toda una cultura además, ¿eh? No nada más es para cocinar huevitos. Entonces, obviamente eligen a Atenea. La ciudad entonces se llama Atenas. Poseidón se encanija, ¿no? Él quería ganar. Para que se tranquilice, el rey que se llamaba Cécrope y la ciudadanía dicen, a ver, dinos qué quieres. Pues no quiero a las mujeres, que las mujeres no tengan derechos. Y desde entonces en Atenas, bueno, en aquellos años, le quitan los derechos a las mujeres, porque había igualdad, ¿eh? O había cierta igualdad a su estilo. Pues le quitaron derechos.
aceptaron y las mujeres también aceptaron al final de cuentas, pero se quedaron con Atenea, cosa que pues en gran medida les benefició, pero ya a lo largo de la historia quizá les perjudicó, eh, pero sería cosa de meteros en la historia. Ya en la época de muchos años después, ¿no? 4000 años después, durante el siglo de oro de Pericles, en donde está la Acrópolis de Atenas, que había sido arrasada por los persas, se habían tirado el primer Partenón y habían roto los templos dedicados a Atenea, pues se levantan 4 edificios que son importantes: el Partenón, donde estaba la estatua famosa aquella de Atenea Partenos, hecha de oro, marfil, por eso se llama criselefantina, que en griego quiere decir oro y marfil, ¿no? Que todavía estuvo en pie hasta muy entrada la época cristiana. Están los propíleos, que es una puerta monumental y que sirve de marco, porque una vez que atraviesa ese marco, que es como un templo, al entrar a la Acrópolis, empieza uno a escuchar al Partenón. La palabra escuchar en griego va más allá de solo oír. Entonces uno ve, disfruta, comprende, porque hay toda una filosofía en el edificio. Está el edificio del Erectión también, dedicado a Atenea Polias, que es jónico, que guarda las reliquias de todos los antiguos, incluyendo las reliquias de lo que le quitaron a los persas durante las guerras, y también un pequeño templo de Atenea Nike, dedicada a 2 diosas, ¿no? Atenas y Nike, la diosa de la victoria. Así que ahí la lucha entre Poseidón y Atenea es el mito fundacional de la nueva Atenas, que es ahí muy bonito. Qué Luego, bello, ¿eh? De veras que todos los pueblos tienen algo que cautiva. Y no solamente eso, sino de lo que de ellos se aprende. Y se deriva de lo que es, pues, mítico a lo que es real. Y entonces siente uno que verdaderamente, como tú bien lo decías, todas estas cosas dan identidad. Y eso sí, es importante. así es, porque nos identificamos con ellos. Claro. Si Grecia, por ejemplo, en Delfos, ¿no? Apolo quiso crear un oráculo, o sea, el lugar donde se predice el futuro. Llega a un lugar que entonces no se llamaba Delfos, se llamaba Crisa, que está en las faldas del Parnaso. El Parnaso es el cerro donde viven, una montaña donde viven las musas, ¿no? Las musas Y de Parnaso. y se trae a 2 arquitectos que además eran semidioses y les dice: construyan la ciudad, construyan Delfos. Ahí había serpientes, para otra vez las serpientes, siempre aparecen las serpientes porque están vinculadas a la sabiduría, al misterio, a muchas cosas, pues además cambian de piel, se renovan a sí mismas. Y bueno, había una serpiente monstruosa muy grande llamada Pitón, la va a matar Apolo o la va a dominar, y de ahí van a surgir el nombre de Pitonisa. Las pitonisas eran las sacerdotisas del dios Pitón, que era la serpiente, que estaba en lo que ahora es Delfos. Bueno, en Delfos está una piedra muy grande en forma de huevo que se llama ónfalos. Ónfalos quiere decir axis mundi, o sea, el eje del mundo. Para los griegos, ahí está el eje del mundo. Y con los mayas también hay eje del mundo. En todos lados hay eje del mundo. Para que la gente sepa qué es el eje del mundo, es el sitio desde el cual se traza el universo. Así que a partir de alguien que esté parado ahí, dice: aquí está el norte, sur, este y oeste, o por aquí sale el sol y aquí, o sea, ordena el cosmos, ¿no? Se dice por dónde sale Venus, por dónde se mete la luna y todo eso, pero además marca el arriba y el abajo. Te dice: aquí está, arriba están los cielos, arriba de esto, y abajo está el inframundo, como quiera que se llame, Xibalbá o como quieras, ¿no? Pero Qué bonita plática, arquitecto, para hacer una mañana de domingo y además de un domingo, del primer domingo de esta primavera. Así es que yo creo que de aquí nuestro público se llena de inspiración, de aquí salimos a buscar nuestro propio Axis Mundi también, a ordenar nuestras vidas y a comprender por qué somos como somos. Gracias, arquitecto Prometeo, como siempre, por esta conversación. Estupendo además, ¿eh? Qué pues, bueno, Prometeo. yo esperaría que el mito de que cada quien elija le ayude a entender lo que sería su propio concepto de patria, donde quiera que estés y en aquello en lo que creas. Exactamente. Exactamente, qué bonito final. Y bueno, pues queremos agradecerle su presencia, agradecer a quienes han hecho posible este programa. Gracias, Soledad Alvarado, en la Agenda Cultural. Gracias, Eder Pérez San Germán,
en la edición de este programa y por supuesto a la mexicana que nos ha permitido transmitir nuestro mensaje en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. En este primer domingo de primavera, que todo sea blanco, que todo sea maravilloso, que todo esté lleno de luz. Y bueno, no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.